Bueno, muy buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Montoya Vargas y agradezco a todos los organizadores que nos den este espacio en este Congreso Internacional sobre Ciencias Sociales. La categoría o la temática que presento en este Congreso pues es derivada de una investigación que ya lleva sus años. En primer término, resalto el proyecto de titulación en el doctorado que obtuve en la Universidad de Deusto, en el cual pues promovía a partir de toda una ingeniería teórica, pues la creación de un Consejo Económico y Social, que es un organismo de diálogo social. En este sentido, pues en este congreso le presento esta ponencia titulada El diálogo social y su vinculación con las instituciones públicas hacia un modelo innovador de participación ciudadana. La pregunta de investigación que nos hacemos primeramente es ¿de qué manera pueden considerarse a los consejos económicos y sociales como modelos de innovación de participación ciudadana y de diálogo social? Yo les comentaba que estos consejos económicos, esta tipología de organismos que ya vamos a ver más adelante, pues están diseñadas bajo el supuesto de el diálogo social. Nuestro supuesto entonces es los consejos económicos y sociales pueden considerarse espacios innovadores de participación ciudadana al incluir a mayores sectores sociales, trascendiendo la tipología tradicional del diálogo social ofrecida por la Organización Internacional del Trabajo. En ese sentido, consideramos que el diálogo social pues, es un concepto que intenta teorizar las ventajas del diálogo, de la negociación, de la deliberación y de la formulación de propuestas conjuntas, de propuestas de políticas públicas. Desde luego, valorizando la inclusión a la participación de mayores actores en la generación de consensos que interesan a todos por igual, alejándose de la clásica postura tripartita de la Organización Internacional del Trabajo, esto es, la que añade solamente a los sindicatos, a los empresarios y al gobierno. El diálogo social, según la OIT, pues es esta fórmula, ¿no?, que vemos en pantalla, es decir, es la integración de sindicatos, más el sector empresarial y desde luego el sector público. Y el sector público aquí forma parte de un papel importantísimo porque es el gobierno el que, pues, digamos, estipula las políticas públicas y en este dirigidas en el sector laboral, ¿no? En el diálogo social, de acuerdo a diversos organismos, los sindicatos, la participación de los sindicatos y los empresarios, pues tiene que ver en mucho sobre, por ejemplo, los mayores, que los sindicatos tengan o que participen con mayores contratos colectivos, ¿no? O sea, que tengan pues una amplia planta laboral, entonces, es decir, pues obtienen una mayor representación, ¿no? Desde luego, las temáticas trascendentales que se tratan en este diálogo, pues tiene que ver sobre pues la colectividad laboral, ¿no? La fórmula entre los empresarios y los sindicatos. Es decir, la seguridad social, la igualdad y la no discriminación, la formación permanente, la capacitación permanente de la planta laboral, la revalorización de instituciones laborales, las políticas industriales y del cuidado al medio ambiente, las políticas de salarios mínimos, los derechos de información y o participación de los trabajadores, ¿no?, del sector laboral, la prevención de riesgos y desde luego la negociación colectiva. Desde diversas ópticas, esta tipología o esta definición que nos ofrece la OIT ya ha tenido pues una serie de reformulaciones, ¿no? Por ejemplo, hay autores como Goldstein en donde pues nos menciona que los procesos deliberativos propios del diálogo social pueden adquirir distintas dimensiones, pueden conducir a distintos propósitos y pueden ser ejecutados por actores sociales diversos, ¿no? Aquí ya nos da una entrada de trascender a los sindicatos y a los empresarios. Soho, por su parte,
pues nos comenta que los espacios de diálogo social son aquellos que expresan la discusión pública en el que ciudadanos y ciudadanas acreditados tienen la posibilidad de expresar sus opiniones para que eventualmente puedan ser incluidas dentro de las negociaciones. Feinstein, por su parte, comenta que el diálogo social surge como respuesta para contrarrestar la imposición de los expertos de un discurso de arriba abajo, es decir, muy verticalizado, ¿no? Posicionando un interés público unitario como objetivo a alcanzar a través de la aplicación de un modelo racional. Mientras tanto, Huxley y Jiftachel nos comentan que pues, el diálogo social implica la búsqueda de empoderamiento de comunidades, el reconocimiento a las diferencias, a la diversidad y a las desventajas que ciertas poblaciones en situación de vulnerabilidad o que no tienen una representación, bueno, pues plantea este diálogo social, ¿no? Desde luego la planeación comunicativa descansa en la habilidad para contribuir a un mejor debate, a una mejor discusión y a la liberación sobre futuros compartidos. Por su parte, Juan Carlos Herrera nos comentan que el diálogo social parte de una definición que consiste en un proceso de generación de sentido, de construcción de significados comunes entre todos los actores, tanto individuales como colectivos. Se trata de un ejercicio, como menciona él, generativo y no contemplativo. Por otro lado, David Bohm nos comenta que una corriente de significado, refiriéndose al diálogo social, pues es una corriente que fluye dentro y a través de los actores implicados. Y este significado compartido es el aglutinante, el cemento que sostiene los vínculos entre las personas y sociedades. ¿Cuáles son las características del diálogo social partiendo de que pues trascendemos de esta tipología? Según Linard, son estas 4 características. Debe ser informativo, es decir, que los actores disponen de toda la información que necesitan como mínimo para comprender correctamente lo que está en juego. Es consultivo, es decir, puede ser un diálogo social por ley o facultativo por parte de la autoridad o entidad que consulte, y esto suele darse, por ejemplo, en el trámite legislativo de las leyes. Es propositivo, pues debe tener en cuenta que los actores involucrados pues tienen la posibilidad de formular propuestas para una mejora de algún escenario, ¿no? Para el diseño y ejecución de políticas públicas e incluso para un ajuste y evaluación. Y desde luego es un concepto que puede chocar para algunos, no puede aplicar para otros, dependiendo de la normativa o de las constituciones políticas, vinculante para el gobierno. Esto es el ideal del diálogo social. Pues lo acordado en el diálogo debe ser acatado obligatorio por el gobierno. Esto es un tema que se toma bajo la lupa porque pues, difícilmente organismos ajenos a las cámaras legislativas pueden ser vinculantes. Ahora bien, en este marco, ¿qué son los consejos económicos sociales? Bueno, son órganos consultivos que están compuestos por sociedad civil, por sindicatos, por gobierno, por empresarios y por el sector académico. Tiene como motivo la orientación con propuesta de políticas públicas en materia socioeconómica y laboral de algún país, alguna región, algún municipio, algún estado. Por lo general funcionan también como un contradiscurso gubernamental, un equilibrio de discursos. Los instrumentos jurídicos que los hacen valer pues son recomendaciones de políticas públicas, algunos emiten anteproyectos de ley, informes en materia de sociedad y economía y memorias de sus trabajos. Y pues como tal, estos consejos nacieron formalmente en la Constitución de Weimar después de la Primera Guerra Mundial en Alemania en 1919. En el mundo existen diversas experiencias, existen en España, esta es tripartita, en Países Bajos desde 1950, son consejos ya muy antiguos, post Segunda Guerra Mundial, aquí participa sociedad civil, academia, gobierno, sindicatos, empresarios. En Italia también post Segunda Guerra Mundial, en 1957, en México, bueno, pues existen experiencias meramente locales,
Hubo una en Tlaxcala que fue el primero en su género hace algunos años. En Jalisco, recientemente desaparecido por el gobernador del estado de Jalisco. Existe actualmente el de la Ciudad de México, en donde pues participan academia, sociedad civil, gobierno, sindicatos y empresarios. Es una experiencia bastante valiosa y que habrá que estudiar puntualmente. El de Michoacán, y desde luego hubo una iniciativa que se quedó solamente en iniciativa, que es este Consejo Económico y Social de la región Centro-Occidente, iniciativa realizada por los estados de Michoacán, de Zacatecas, de Guanajuato, y entre otros más. Existen también experiencias, por ejemplo, en Francia, que también es de la post-Segunda Guerra Mundial. La de Brasil creo que es una experiencia muy interesante porque fue una iniciativa propia del gobierno de Lula da Silva, en donde retoma este modelo internacional para aplicarlo y tener una visión de integración hacia otros sectores que no necesariamente tengan que ser los burócratas o los legisladores, ¿no? Incluyendo a sociedad civil, a la academia, al gobierno, sindicatos y empresarios. En Grecia también existe otro más. En Argentina recientemente se acaba de crear y existen otros más en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en República Dominicana. Existe también la experiencia de la Asociación Internacional de Consejos Económicos y Sociales y similares, que lo que hace es conglomerar a todos estos consejos en el mundo para un diálogo de mejora de estas instituciones. Y desde luego en el seno de Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. ¿Cuáles son las acciones destacadas entre algunas que podemos rescatar de estos consejos? Por ejemplo, en España se creó esta Agenda Nacional para el Empleo y la Negociación Colectiva, con el aval de casi todos los sectores, tanto partidos políticos como sectores laborales y económicos. En Países Bajos existió estas recomendaciones medioambientales y de fortalecimiento agrícola, la inclusión laboral a jóvenes inmigrantes y de empleabilidad a personas adultas, iniciativa propia del Consejo Económico y Social de este país. En la Ciudad de México, la Agenda de la Cultura y la Agenda Digital de la Ciudad de México, el Acuerdo Nacional para el Desarrollo Social en Grecia, el Pacto Mundial para el Empleo, los observatorios socioeconómicos de la criminalidad y sobre la economía social en Italia. Igualmente en Ciudad de México rescatamos, por ejemplo, estos hechos derivados de la pandemia. Por ejemplo, resultó la guía para la continuidad de negocios ante la emergencia sanitaria, la devolución del impuesto sobre nómina al 100% a empresas, la condonación de multas y recargos de impuesto predial a sectores afectados, la condonación temporal al 100% a los impuestos por espectáculos públicos, que fue uno de los sectores más afectados. En reflexiones finales podemos mencionar en este breve espacio que el diálogo social debe considerarse como método para hacer frente a los problemas económicos y sociales de los países en desarrollo, que el diálogo social mismo debe ampliar horizontes e incorporar mayores actores involucrados en el desarrollo de un país, trascendiendo esta tipología tripartita. La introducción de este método constituye un elemento fundamental en un sistema democrático en donde encuentra una especial proyección las clases económicas más desfavorecidas y que puedan influir en la formación de políticas públicas a través de sus representantes de intereses. Actualmente en México existe desde 2020, hubieron otras iniciativas más en Cámara de Diputados, pero actualmente es la reciente, una iniciativa de creación de un Consejo Económico y Social para este país, impulsada por el sector sindical, sin embargo no considera a sociedad civil y al sector académico. Nuestra pregunta es, ¿será viable coyunturalmente la generación de un consejo para México? Y les agradezco muchísimo su atención. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquiera interesado o interesada en dialogar y en formar redes de investigación en torno al diálogo social, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Mi nombre es Fernando Montoya.